Cuando hablamos de muscle cars, la mayoría piensa en cupés agresivos, deportivos de 2 puertas o convertibles rugiendo en las autopistas. Pero en los años 60 y 70 hubo una categoría inesperada que también se contagió de la fiebre del músculo: las wagons. Sí, esas familiares largas que muchos recuerdan como el coche de mamá o el transporte de vacaciones, también tuvieron versiones que podían humillar a más de un deportivo en la pista. Eran lobos con piel de cordero, capaces de llevar a toda la familia y al mismo tiempo destrozar el cuarto de milla. Hoy vamos a repasar 8 de las wagons americanas con motor V8 más raras y poderosas de la historia. Y créeme, la última te va a sorprender tanto que no volverás a ver a una wagon de la misma manera. Número 1. 1973 Chevrolet Chevelle SS 454 Wagon. En el mundo de los muscle cars, el Chevrolet Chevelle SS 454 es una leyenda. Todos piensan en el coupé, aquel monstruo que se convirtió en ícono de los 70, pero lo que pocos recuerdan es que también existió una versión wagon, una bestia disfrazada de coche familiar. Bajo su largo cofre se escondía el brutal motor 454 Umbo 8LS4, capaz de producir hasta 275 caballos de fuerza netos, que en la práctica se sentía mucho más. Aunque oficialmente estaba domesticado por las regulaciones de emisiones y seguros que golpearon a inicios de los 70, este bloque seguía siendo un titán del torque, más de 390 libras-pie, listos para mover la pesada carrocería con una facilidad insultante. Lo fascinante del Chevelle SS Wagon es que combinaba lo mejor de dos mundos. Tenías la capacidad de llevar a la familia, las maletas, incluso a los perros, y al mismo tiempo la seguridad de que si alguien en un semáforo se creía más rápido, podías dejarlo mordiendo el polvo. Era el equivalente a un superhéroe disfrazado con ropa de oficina. Todos pensaban que era un coche aburrido, hasta que el rugido del V8 lo delataba. Estéticamente, conservaba los elementos del SS, molduras más deportivas, insignias que insinuaban lo que llevaba dentro y, en algunos casos, hasta rines rally que reforzaban su carácter musculoso. Claro, seguía siendo una wagon larga y pesada, pero esa dualidad era precisamente lo que lo hacía especial. Hoy, encontrar un Chevelle SS 454 Wagon en buen estado es casi imposible. La mayoría de estas unidades se usaron como coches familiares, desgastados por años de uso cotidiano, pero los pocos que sobreviven son joyas absolutas, buscadas por coleccionistas que saben que representan un capítulo único. Cuando Chevrolet se atrevió a darle el tratamiento Super Sport a un coche pensado para cargar maletas. Número 2. 1957 Chevrolet Nomad Fuel Injected. Si hablamos de wagons icónicas, el Chevrolet Nomad ocupa un lugar privilegiado, pero dentro de esa saga hubo una versión que llevó las cosas al siguiente nivel, el Nomad Fuel Injected de 1957. A simple vista, era la wagon que todos los estadounidenses conocían, elegante, con su carrocería de 2 puertas, cromados brillantes y ese aire de coche familiar aspiracional. Pero debajo de su cofre se escondía una revolución tecnológica para su tiempo: el motor 283 V8 con Fuel Injection Rochester, el mismo que hacía que los Bel Air de ese año fueran máquinas de respeto. Con esta configuración, el Nomad entregaba 283 caballos de fuerza, logrando el famoso 1x1, un caballo por cada pulgada cúbica de desplazamiento, algo que era casi un mito en los años 50. Este Nomad no solo era rápido en línea recta, también era símbolo de estatus. No cualquiera podía permitirse un coche tan avanzado y exclusivo. Al ser una wagon con motor de inyección, quedó grabada como uno de los experimentos más audaces de Chevrolet en plena posguerra, cuando la marca quería demostrar que podía combinar innovación con diseño. En cuanto a desempeño, el Nomad Fuel Injected sorprendía a cualquiera que lo subestimara. Con transmisión manual de 3 velocidades o la automática Powerglide, era capaz de alcanzar velocidades cercanas a las 120 millas por hora. Cifras extraordinarias para un coche familiar en 1957. Imagínate, mientras otras wagons apenas llegaban con esfuerzo a 90 millas por hora, esta podía mirar de frente a deportivos europeos de la época. Hoy, el Nomad Fuel Injected es un tesoro extremadamente raro. Chevrolet solo produjo unas cuantas unidades con esta configuración, y la mayoría fueron olvidadas o modificadas con el paso de los años. Para los coleccionistas, es la mezcla perfecta de nostalgia, innovación y potencia. Una wagon que parecía un juguete familiar, pero que escondía bajo el cofre la chispa de un verdadero muscle car adelantado a su tiempo. Número 3. 1966 Ford Country Squire 429 Wagon. El Ford Country Squire era la definición de coche familiar americano en los años 60. Con sus paneles de imitación madera en los costados y su tamaño gigantesco, parecía hecho exclusivamente para viajes de vacaciones, paseos dominicales y para llevar a los niños al colegio.
Era el auto de papá por excelencia, el que encarnaba la vida suburbana de la época. Pero en 1966, Ford decidió darle un giro inesperado, ofrecerlo con motores 428 y poco después 429 UBM8. De pronto, la gran wagon familiar adquirió el alma de un muscle car, escondido bajo una carrocería que nadie temía. Con el 428 Thunderbird Special, el Country Squire producía más de 345 caballos de fuerza y un torque brutal, suficiente para mover sus más de 2 toneladas como si fueran un juguete. Este motor, que también se usaba en autos de prestigio como el Thunderbird y el Galaxy, transformaba la experiencia de manejo de lo que parecía un vehículo puramente utilitario. Aún más salvaje era el 429 Thunderjet, introducido en años posteriores, que convertía a esta wagon en una bestia inesperada en la autopista. Lo más curioso era su aspecto. Desde afuera, seguía luciendo como un coche de papá. Largo, cuadrado, con espacio para hasta 9 pasajeros, un portaequipaje en el techo y acabados de madera falsos que gritaban «comodidad familiar». Pero la gente que sabía leer los discretos emblemas del motor en la carrocería entendía que este no era un simple transporte de vacaciones. En las manos correctas, podía sorprender a deportivos de renombre en el cuarto de milla, dejando perplejos a los rivales que jamás esperaban que una wagon con portaequipaje pudiera acelerar así. Hoy, el Country Squire con V8 grande es una rareza absoluta. La mayoría de estas wagons vivieron una vida dura, cargando familias, maletas, remolques y sufriendo el desgaste diario. Los pocos que sobreviven en buen estado representan lo mejor de aquella era en la que incluso los coches más familiares podían convertirse en verdaderos lobos con piel de cordero. Para los coleccionistas actuales, encontrar uno es como hallar un tesoro olvidado de la época dorada del músculo americano. Número 4. 1970. Buick State Wagon 455. El Buick State Wagon era otro de esos gigantes pensados para familias numerosas, pero en 1970 recibió un motor que lo transformó por completo. El legendario 455 UMD8 de Buick. Este bloque, famoso en modelos como el GSX, era uno de los más potentes de su tiempo, capaz de entregar más de 360 caballos de fuerza y más de 500 libras-pie de torque en algunas configuraciones. Hablamos de una auténtica bestia escondida bajo una carrocería que, a primera vista, parecía diseñada solo para viajes familiares. Imagínate un enorme wagon de casi 5.000 libras lanzándose por la carretera con semejante potencia. El State Wagon no solo era rápido en línea recta, también ofrecía la suavidad y el lujo que caracterizaban a Buick en esa época. Era como viajar en un salón rodante que, al mismo tiempo, podía dejar atrás a muchos muscle cars que presumían franjas y spoilers. Con la transmisión automática Turbo iDramatic de 3 velocidades y un chasis sorprendentemente sólido, este mastodonte era capaz de entregar un rendimiento que nadie esperaba de un coche con 3 filas de asientos y portaequipaje en el techo. Estéticamente, mantenía un aire refinado, con acabados de alta calidad, molduras cromadas y detalles que lo distinguían de wagons más humildes. Incluso podía equiparse con lujos como aire acondicionado, dirección asistida y ventanas eléctricas, lo que lo hacía aún más atractivo para las familias que querían comodidad sin renunciar a la potencia. Pero bajo toda esa elegancia, el 455 UM8 lo convertía en un monstruo escondido, capaz de rugir con una fuerza brutal en cuanto el conductor hundía el acelerador. Lo curioso es que, pese a su carácter único, el State Wagon nunca fue visto como un clásico durante su época. Para muchos era simplemente un utilitario de lujo que terminaba remolcando botes, transportando maletas o sobreviviendo a incontables viajes por carretera. Actualmente, el Buick State Wagon 455 es considerado una rareza, buscada por coleccionistas que valoran lo inusual. Un wagon que mezclaba lujo, practicidad y músculo en una sola fórmula. Tener uno es poseer un recordatorio de la época en que incluso los autos familiares podían ser auténticas bestias de la carretera. Número 5. Dodge Plymouth Coronet y Belvedere 383 4-Speed Wagons, 1964 a 1972. Entre 1964 y 1972, Dodge y Plymouth ofrecieron algunas de las wagons más sorprendentes de la historia automotriz. Los Coronet y Belvedere, equipados con motores V8 grandes, incluyendo el 383 con caja manual de 4 velocidades. Sí, leíste bien, una wagon familiar con transmisión manual deportiva, algo que todavía hoy resulta difícil de creer. El motor 383 V8 entregaba más de 330 caballos de fuerza, y al combinarlo con una caja de cambios de 4 marchas y un diferencial trasero adecuado, estas wagons se transformaban en auténticas armas de aceleración. No eran solo utilitarios familiares, eran mopars disfrazados que podían sorprender en una carrera callejera o en el drag strip.
Y lo mejor es que muchos de estos modelos podían pedirse con un nivel de acabado sencillo, sin cromos excesivos ni adornos llamativos, lo que los convertía en sleepers perfectos. Lo más divertido era que podían arrastrar remolques, llevar a 6 o 7 pasajeros, transportar maletas para toda la familia y aún así correr el cuarto de milla en tiempos muy respetables, muchas veces cercanos a los de los muscle cars más sonados de la época. Mopar demostró con estas wagons que la velocidad no estaba reservada solo para los cupés deportivos. Incluso un coche de papá podía convertirse en una máquina de músculo puro. Además, para quienes buscaban aún más emoción, había opciones de motorización superiores. Algunos ejemplares llegaron a montar el 440 o incluso el legendario 426 Hemi, aunque en números extremadamente bajos. Eso convierte a estas wagons en auténticos unicornios dentro de la historia de Dodge y Plymouth. Hoy, las Coronet y Belvedere wagons con V8 grande y especialmente con la transmisión manual de 4 velocidades son tan raras que prácticamente no aparecen en el mercado. Los pocos sobrevivientes están en manos de coleccionistas que entienden su singularidad y valor histórico. Número 6. 1968. Pontiac Tempest Safari Wagon 400. Pontiac siempre fue una marca con carácter, y en los años 60 no se conformaba con fabricar autos familiares aburridos. El mejor ejemplo fue el Tempest Safari Wagon de 1968, una station wagon que podía pedirse con el mismo motor 400 V8 heredado del GTO, el muscle car estrella de Pontiac. En otras palabras, un auténtico lobo con piel de cordero. El 401 V8 entregaba entre 330 y 360 caballos de fuerza, dependiendo de la configuración de carburadores y compresión. Este bloque se podía acoplar tanto a una transmisión manual de 4 velocidades como a una automática iDramatic, lo que ofrecía a los compradores la posibilidad de tener desde una experiencia puramente deportiva hasta una conducción cómoda y familiar. El resultado era un coche que podía mover a 6 pasajeros, equipaje e incluso arrastrar un remolque, todo mientras aceleraba con la contundencia de un muscle car puro. Desde afuera, el Tempest Safari parecía una wagon cualquiera, con su diseño sobrio, líneas rectas y el aire práctico de un coche para familias trabajadoras. Sin embargo, los que sabían leer las insignias discretas en la carrocería o escuchaban el rugido del escape del V8 reconocían de inmediato que estaban frente a algo especial. Pontiac no lo ocultaba, lo publicitaba como un auto para quienes querían todo, y cumplía a la perfección esa promesa al combinar espacio, comodidad y potencia bruta. El chasis del Tempest también tenía lo suyo. Compartía muchos elementos con el GTO y otros Pontiac de la época, lo que le daba una solidez sorprendente en carretera. No era simplemente un transporte familiar, sino una wagon que podía plantarse en el cuarto de milla y dejar atrás a rivales mucho más llamativos. Hoy, el Tempest Safari 400 es una rareza absoluta. La mayoría fueron usados intensamente durante los años 70 y desaparecieron en el desgaste diario, mientras que otros fueron modificados o directamente desmantelados. Los pocos ejemplares que sobreviven en estado original son considerados tesoros por coleccionistas, porque representan un capítulo único, el de una wagon con el corazón del GTO, capaz de unir lo práctico y lo salvaje en un solo coche. Número 7. 1971 Oldsmobile Vista Cruiser 400, 55. Si hablamos de wagons icónicas de los 70, ninguna tiene tanto reconocimiento como la Oldsmobile Vista Cruiser. Su inconfundible techo panorámico, con cristales elevados en la parte trasera, se convirtió en un sello de identidad. Era un detalle que la hacía destacar de inmediato en la carretera y que décadas más tarde sería inmortalizado en series de televisión como That 70 Show. Sin embargo, lo que muchos han olvidado es que en 1971 podía pedirse con el temible motor 455 Rocket 1.8, el mismo que impulsaba a varios muscle cars de la marca. Ese bloque de 7.5 litros entregaba más de 365 caballos de fuerza y un torque descomunal de más de 500 libras-pie, cifras que rivalizaban con lo mejor de la época. Para un coche que, a simple vista, parecía hecho únicamente para paseos familiares y viajes de vacaciones, aquello era dinamita pura. El Vista Cruiser 455 podía arrastrar lo que quisieras, desde un bote hasta una caravana, y aún así, humillar a deportivos en la autopista con una aceleración sorprendente para su tamaño. Pero este modelo no era solo fuerza bruta. Oldsmobile sabía cómo añadir un toque de refinamiento, y por eso el Vista Cruiser ofrecía interiores espaciosos y lujosos, con asientos cómodos, detalles en madera y acabados superiores a los de muchas otras wagons del mercado. Era un coche que combinaba potencia, practicidad y elegancia, un cóctel que lo hizo muy deseado en su momento. Además, su carácter versátil lo convirtió en un favorito de familias que querían todo: espacio para los niños, maletero enorme para equipaje y un motor que no se achicaba ante nadie. Era, en pocas palabras, la manera de tener un muscle car camuflado bajo la forma de una wagon de lujo.
Hoy, encontrar un Vista Cruiser 455 en buen estado es una tarea casi imposible. La mayoría fueron usados intensivamente en su papel familiar y terminaron desgastados o desechados. Los pocos sobrevivientes en estado original se consideran unicornio absoluto entre los muscle wagons, y no es para menos. Son la unión perfecta entre diseño icónico y potencia salvaje, un pedazo irrepetible de la historia de Oldsmobile y de la era dorada del músculo americano. Número 8. 1969. AMC Rebel SS T-Wagon 390. AMC siempre fue el outsider de las tres grandes de Detroit, pero eso no significaba que no pudiera jugar fuerte. En 1969 lanzaron el Rebel SST Wagon 390, una station wagon que montaba el motor 390.8, el mismo que usaban algunos de sus muscle cars más respetados, como el AMX o el Javelin SST. Con más de 325 caballos de fuerza y un par generoso, este motor permitía que la gran carrocería familiar se moviera con una agilidad sorprendente. El Rebel SST podía pedirse con transmisión manual de 4 velocidades o con caja automática, lo que le daba opciones tanto a los entusiastas que buscaban sensaciones deportivas como a las familias que querían comodidad. Con el manual, era posible exprimir cada caballo del V8, logrando cifras de aceleración que podían ponerlo hombro a hombro con coches diseñados únicamente para la velocidad. Nadie esperaba ver a una wagon desafiar en una carrera callejera, pero el Rebel SST estaba listo para dar la sorpresa en cualquier semáforo. Estéticamente, el Rebel Wagon mantenía un look sencillo, casi conservador. AMC lo ofrecía con líneas rectas, parrillas discretas y detalles cromados sobrios, que lo hacían ver como un auto familiar promedio, diseñado para cargar niños, compras o maletas de vacaciones. Sin embargo, esa apariencia era precisamente lo que lo convertía en un sleeper perfecto. Bajo la piel domesticada se escondía el corazón de un auténtico muscle car. El contraste entre su discreción y su brutal desempeño lo hacía único. AMC no era una marca que contara con el mismo presupuesto que Ford, GM o Chrysler, pero su ingenio y rebeldía le permitieron lanzar modelos distintos, pensados para quienes no querían lo mismo que todos los demás. El Rebel SST Wagon 390 era un claro ejemplo, un auto que desafiaba las categorías establecidas y demostraba que incluso las wagons podían ser emocionantes. Hoy, los Rebel SST Wagons son extremadamente raros. AMC no produjo demasiados, y la mayoría fueron usados intensivamente hasta desaparecer. Los pocos que quedan representan un pedazo alternativo de la historia de los muscle wagons, un recordatorio de que incluso una marca pequeña se atrevió a competir en la era dorada del músculo americano. Para los coleccionistas, encontrar uno en buen estado es casi un milagro, pero quien lo logra se lleva un símbolo único del ingenio y la audacia de AMC. Y ahí lo tienes, 8 wagons que demostraron que la potencia también podía ir de la mano con la practicidad familiar. ¿Cuál fue tu favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias del músculo americano.